Hay un momento en toda dinámica entre un hombre y una mujer que cambia absolutamente todo. Y no ocurre cuando tú le escribes más, no ocurre cuando le das más atención, ni siquiera cuando intentas demostrarle cuánto te importa. Ocurre cuando ella empieza a sentir que ya no te tiene asegurado emocionalmente, porque la mayoría de los hombres cometen el mismo error sin darse cuenta. Creen que mientras más disponibles, más atentos y más presentes sean, más valor tendrán ante ella. Pero la psicología femenina no funciona así. De hecho, muchas veces, cuanto más fácil eres de leer, cuanto más accesible eres emocionalmente y cuanto más obvio haces que ella tiene tu atención asegurada, menos te siente. Y aquí es donde entra algo que casi nadie entiende bien, la escasez emocional. No significa volverte frío, no significa ignorarla como un niño herido, y tampoco significa jugar jueguitos baratos. Significa algo mucho más poderoso. Dejar de regalar acceso emocional completo a alguien que todavía no ha demostrado merecerlo. Porque cuando una mujer siente que tu energía, tu atención, tu validación y tu presencia ya no están disponibles a demanda, algo dentro de ella cambia. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Por qué ya no reacciona igual? ¿Por qué ya no lo siento tan pendiente? Porque ahora soy yo la que está pensando más. Y ahí, justo ahí, es donde el poder de la dinámica se mueve. En este video vas a entender por qué la escasez emocional bien usada despierta interés, tensión, inversión y deseo. Y por qué tantos hombres arruinan su valor por estar demasiado disponibles, demasiado rápidos y demasiado fáciles de tener. Así que quédate hasta el final, porque una vez que entiendas esto, vas a dejar de perseguir atención y vas a convertirte en el tipo de hombre cuya ausencia empieza a pesar más que su presencia. Y mientras escuchas este video, quiero que pienses en tu propia experiencia, porque probablemente ya viviste una situación donde cuanto más dabas, menos recibías. Y la pregunta es, ¿te valoraba de verdad o solo disfrutaba tenerte disponible? Parte 1. La razón por la que ella deja de esforzarse cuando siente que ya te tiene. La mayoría de los hombres no pierde a una mujer porque sea demasiado malo, demasiado distante o demasiado frío. La pierde por algo mucho más común y mucho más silencioso, porque se vuelve emocionalmente predecible. Y cuando una mujer siente que ya tiene acceso total a ti, a tu atención, a tu energía, a tu disponibilidad, a tu validación, algo dentro de la dinámica empieza a morir. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente. Primero, deja de responder con la misma intensidad. Luego, empieza a asumir que siempre estarás ahí. Después, deja de invertir. Y al final, lo que antes parecía conexión, se convierte en costumbre. Y ese es el punto que muchos hombres no entienden. Una mujer rara vez valora lo que siente completamente garantizado. No porque sea mala, no porque esté jugando siempre, sino porque el deseo, la tensión emocional y la atracción no sobreviven bien dentro de la certeza absoluta. Cuando tú te conviertes en alguien completamente disponible, completamente predecible y completamente entregado antes de tiempo, ella deja de sentir que tiene que descubrirte, conservarte o ganarse tu profundidad. Y cuando eso desaparece, también desaparece una parte muy importante de la atracción. Porque el deseo no solo nace de lo que das, también nace de lo que no entregas demasiado rápido. Piénsalo bien. Si cada vez que ella tarda en responder, tú sigues ahí. Si cada vez que ella se aleja un poco, tú te acercas el doble. Si cada vez que ella baja la inversión, tú intentas compensarlo con más atención. Lo que le estás enseñando sin darte cuenta es esto. No importa cómo me trates, seguirás teniendo acceso a mí. Y una vez que una mujer siente eso, ya no necesita esforzarse igual. Ya no necesita preguntarse si puede perderte. Ya no necesita invertir para sostener tu interés. Ya no necesita cuidar tanto la conexión, porque en su mente tú ya estás emocionalmente asegurado. Y ahí es donde muchos hombres empiezan a sufrir en silencio, porque siguen dando más, pensando que eso arreglará la distancia,
Más mensajes, más explicaciones, más atención, más energía, más disponibilidad. Pero lo que no entienden es que, en ese punto, más nunca significa mejor. De hecho, muchas veces significa menos valor. Porque cuando alguien siente que puede tenerte en cualquier momento, sin esfuerzo, sin reciprocidad y sin consecuencia emocional, empieza a percibir tu presencia como algo común. Y lo común rara vez se cuida. Aquí es donde entra el verdadero poder de la escasez emocional. No como castigo, no como manipulación, no como una técnica vacía, sino como una forma de recuperar algo que nunca debiste regalar tan fácil: tu acceso emocional. Tu atención no debería ser automática. Tu energía no debería estar siempre disponible. Tu validación no debería ser gratuita. Y tu presencia no debería sentirse garantizada para alguien que aún no ha demostrado consistencia. Porque cuando un hombre deja de entregarse por ansiedad y empieza a mostrarse desde el autocontrol, la mujer lo siente. Lo siente en cómo ya no reaccionas de inmediato. Lo siente en cómo no intentas perseguir cada cambio de humor. Lo siente en cómo no mendigas claridad, atención o cercanía. Y eso crea algo que muchas veces no existía antes: incertidumbre emocional. Y esa incertidumbre, cuando nace de tu valor y no de juegos inmaduros, despierta preguntas dentro de ella. ¿Por qué ahora está distinto? ¿Por qué ya no me está buscando igual? ¿Será que ya no me tiene en el centro? ¿Será que esta vez sí me puede perder? Y en el momento en que ella empieza a hacerse esas preguntas, es cuando deja de relajarse demasiado dentro de la dinámica. Es cuando vuelve a mirar. Es cuando vuelve a medir. Es cuando vuelve a invertir. Porque la atención que antes recibía sin esfuerzo, ahora tiene peso. Y eso cambia todo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más dabas, menos ella valoraba tu presencia? Parte 2. El momento exacto en que ella empieza a obsesionarse con tu cambio. Hay algo que muchas mujeres nunca van a decirte directamente, pero que cambia por completo su comportamiento contigo cuando ocurre. Y es esto: ella empieza a sentir más cuando tú dejas de reaccionar como antes. No cuando te vuelves cruel, no cuando desapareces para castigarla, no cuando intentas hacerte el importante, sino cuando, por primera vez, ella nota que ya no controla tan fácilmente tu energía emocional. Y ese es el punto donde todo empieza a moverse dentro de su mente. Porque mientras tú eres completamente predecible, ella no tiene que pensar demasiado en ti. Si sabe que vas a responder igual de rápido, si sabe que vas a seguir buscándola aunque ella se enfríe, si sabe que vas a seguir disponible aunque ella dé lo mínimo, entonces no hay tensión, no hay misterio, no hay pérdida posible, no hay nada que active su parte emocional más profunda. Pero el segundo en que tú cambias de verdad, no como actuación, sino como consecuencia de haber recuperado tu centro, ella lo siente. Y lo siente mucho más de lo que aparenta. De pronto, empiezas a responder con más calma. Ya no explicas cada silencio, ya no persigues cada distancia, ya no intentas restaurar la conexión cada vez que ella baja la intensidad. Y aunque desde fuera parezca poca cosa, desde dentro de la dinámica eso tiene un impacto enorme. Porque la mujer no solo observa lo que dices, observa cómo cambió el acceso que tenía a ti. Y cuando ese acceso cambia, su mente empieza a llenar los vacíos. Empieza a preguntarse si ya no te tiene igual, si algo dentro de ti se movió, si otra energía está ocupando el lugar que antes le pertenecía, si tu atención ya no está tan asegurada como ella pensaba. Y aquí ocurre algo muy importante. Cuando una mujer siente que tu energía ya no está disponible a demanda, su inversión emocional puede empezar a subir sola. No porque tú la estés forzando, no porque le estés rogando, no porque la estés convenciendo, sino porque ahora es ella quien siente el pequeño vacío. Y el ser humano siempre presta más atención a lo que siente que puede perder que a lo que cree tener garantizado. Por eso, muchas veces una mujer empieza a buscar más justo cuando el hombre deja de buscar desesperadamente.
Empieza a escribir más, a revisar tu energía, a medir si sigues igual, a lanzar pequeños mensajes emocionales para ver si todavía tiene efecto sobre ti. A veces será algo sutil, un mensaje inesperado, una reacción a algo que subiste, una conversación que ella inicia sin razón, una actitud más suave, un interés repentino que antes no mostraba. Y muchos hombres, en ese momento, arruinan todo por una sola razón. Confunden el cambio de dinámica con una señal para volver a sobreentregarse. Ella reaparece, y él vuelve a correr. Ella muestra un poco más de interés, y él vuelve a regalar todo su centro. Ella da una mínima señal, y él actúa como si ya hubiera ganado. Y ahí vuelve a destruir la tensión que apenas estaban haciendo. Porque el error no era solo cuánto dabas. El error era dar demasiado, apenas sentías una mínima validación de vuelta. Y eso mata la escasez emocional. Porque la escasez emocional real no consiste en alejarte un rato para luego volver a estar completamente disponible en cuanto ella te mire. Consiste en mantener tu valor incluso cuando ella vuelve a acercarse. Consiste en no perder tu centro por una pequeña dosis de atención. Consiste en seguir siendo emocionalmente sólido, incluso cuando ahora es ella la que parece más interesada. Y eso, para muchas mujeres, es profundamente impactante. Porque ahí es donde se dan cuenta de algo que no esperaban, que ya no pueden activarte tan fácilmente como antes. Y cuando una mujer siente que ya no controla tu atención como antes, muchas veces empieza a valorar tu presencia de una forma completamente distinta. Porque ahora no eres simplemente el hombre que siempre está. Ahora eres el hombre cuya energía hay que saber conservar. Y eso cambia cómo te percibe, cómo te trata y cómo empieza a posicionarte emocionalmente en su mente. La pregunta es, cuando ella vuelva a buscarte, ¿vas a mantener tu valor o vas a volver a regalarlo todo por una pequeña señal de interés? Parte 3. ¿Cómo usar la escasez emocional sin parecer frío, resentido o inmaduro? Aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca, porque cuando escuchan cosas como escasez emocional, deja de estar tan disponible o haz que ella te extrañe, muchos se van automáticamente al extremo más torpe, se vuelven raros. Empiezan a responder tarde a propósito, se fuerzan a ignorarla aunque quieran hablar, intentan parecer fríos, actúan distantes, cambian su energía de forma artificial, y lo peor de todo es que creen que eso los hace ver más valiosos. Pero una mujer emocionalmente inteligente nota la diferencia casi al instante. Nota cuando un hombre está actuando desde el valor y cuando está actuando desde el ego herido. Y si lo que ella percibe es resentimiento, inmadurez o manipulación emocional barata, el efecto no será atracción, será rechazo. Por eso necesitas entender algo fundamental. La escasez emocional real no se finge. Se proyecta. No nace de intentar parecer menos interesado. Nace de dejar de depender emocionalmente de su respuesta para sentirte en control. Y eso cambia absolutamente todo. Porque un hombre que está centrado no necesita hacer teatro. No necesita desaparecer para llamar la atención. No necesita castigar silencios. No necesita crear distancia artificial. Simplemente deja de comportarse como si ella fuera el centro emocional de su mundo. Y esa diferencia se siente. Se siente en la energía con la que respondes, se siente en tu ritmo, se siente en tu capacidad de no sobreexplicar, no perseguir, no forzar, no mendigar conexión. Eso es escasez emocional madura. No la energía del hombre que dice, ahora me voy a hacer el difícil para que me valore. Sino la energía del hombre que transmite, me gustas, pero no voy a perder mi equilibrio por eso. Y para una mujer, esa energía es muchísimo más poderosa que cualquier jueguito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres reacciona. Muy pocos se contienen. La mayoría habla de más cuando siente distancia. Muy pocos conservan su calma. La mayoría entra en ansiedad cuando siente que la conexión cambia. Muy pocos mantienen presencia sin necesidad de controlarlo todo. Y eso es exactamente lo que hace que la escasez emocional funcione.
tu capacidad de seguir siendo sólido incluso cuando no tienes certeza. Ese es el verdadero nivel. No cuando todo va bien, no cuando ella está súper atenta, no cuando te responde con entusiasmo, sino cuando las cosas se enfrían un poco, y aún así tú no te rompes por dentro. Porque ese momento revela quién eres de verdad. Y ahí es donde ella empieza a sentir una diferencia enorme entre tú y todos los demás hombres que ha conocido. Porque está acostumbrada a hombres que colapsan emocionalmente cuando no reciben suficiente validación. Hombres que se desesperan, que se sobreexplican, que intentan recuperar control con intensidad, que cambian de energía por miedo a perderla. Pero cuando tú no haces eso, cuando tú mantienes compostura, dirección y autocontrol, ella lo nota incluso si nunca lo admite. Y eso no solo eleva tu valor, también cambia la forma en que ella se relaciona contigo. Porque ahora ya no siente que puede desordenarte tan fácil. Ya no siente que cualquier pequeño cambio suyo te va a desestabilizar. Ya no siente que tu atención está garantizada solo porque ella existe. Y eso genera algo muy importante: respeto emocional. Y sin respeto emocional, la atracción nunca se sostiene por mucho tiempo. Por eso, si realmente quieres usar este principio bien, tienes que dejar de pensar como un hombre que quiere provocar una reacción. Y empezar a pensar como un hombre que quiere proteger su centro. Ese cambio lo transforma todo. Porque cuando tu prioridad ya no es conseguir más atención de ella, sino conservar tu valor aunque ella cambie su energía, dejas de actuar desde la necesidad. Y ahí es donde tu presencia empieza a pesar distinto. Ahí es donde ella ya no siente que te tiene tan fácil. Ahí es donde empieza a percibir profundidad. Ahí es donde tu silencio, tu calma y tu autocontrol comienzan a hablar más fuerte que tus palabras. Y la verdad es esta: lo que más atrae no es un hombre distante, es un hombre emocionalmente difícil de mover. Ahora la pregunta real es: ¿estás usando la distancia como actuación o estás construyendo una presencia que ya no depende de ella para sostenerse? Parte 4. Las señales silenciosas de que ella ya está sintiendo tu ausencia. Cuando la escasez emocional empieza a hacer efecto de verdad, casi nunca ocurre de una forma obvia al principio. Ella no siempre va a decirte directamente: «Te extraño», «Ahora sí te valoro», «No me gusta sentirte más lejos». No. La mayoría de las veces, lo que hace una mujer cuando empieza a sentir tu ausencia es mucho más sutil, más silencioso, más psicológico, más revelador. Porque cuando una mujer empieza a notar que tu energía ya no está tan disponible como antes, lo primero que suele hacer no es confesar lo que siente. Lo primero que hace es medir si todavía tiene acceso a ti. Y aquí es donde muchos hombres no entienden las señales. Confunden pequeños intentos emocionales con casualidad o con simple aburrimiento, cuando en realidad muchas veces son formas indirectas de comprobar si sigues ahí igual. Por ejemplo, de repente te escribe sin una razón clara. Te manda algo mínimo, irrelevante o tonto. Responde a una historia que antes habría ignorado. Hace una pregunta que realmente no necesitaba hacer. Vuelve a abrir una conversación que estaba muerta. Y si no sabes leer la dinámica, podrías pensar: bueno, solo me habló por hablar. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces es una forma emocionalmente segura de tantear el terreno. Una forma de ver si tu energía sigue igual de accesible, si sigues reaccionando con el mismo entusiasmo, si todavía puede activar tu atención cuando quiere. Y aquí viene algo muy importante. Cuando una mujer siente que ya no te tiene tan asegurado, empieza a observarte mucho más de lo que parece. Empieza a fijarse en detalles que antes no le movían tanto. En tus tiempos, en tus respuestas, en tu presencia, en tu ausencia, en cómo te muestras, en si sigues girando alrededor de ella, o si ya no. Y aunque no lo diga, internamente empieza a compararlo con la versión de ti que tenía controlada antes. Antes reaccionaba más rápido. Antes parecía más pendiente. Antes me sentía más en el centro. Y cuando esa diferencia se vuelve clara, algo cambia dentro de ella.
empieza a sentir el peso de lo que antes daba por sentado. Y ese peso puede aparecer de varias formas. A veces se vuelve más curiosa contigo, a veces más dulce, a veces más presente, a veces incluso más emocional o más sensible de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando una mujer siente que está perdiendo seguridad emocional sobre un hombre que antes tenía muy accesible, muchas veces empieza, casi sin darse cuenta, a intentar recuperar posición. Y eso puede verse en cosas como preguntarte más de lo habitual que estás haciendo, buscar mantener más la conversación, intentar estar más visible para ti, volver a sacar temas emocionales, o incluso generar pequeñas pruebas para ver si todavía tiene efecto sobre ti. Y aquí hay una señal especialmente poderosa que muchos hombres pasan por alto, cuando ella empieza a buscar atención sin pedirla directamente. Esto pasa mucho. En lugar de decir, quiero que me busques, ella se muestra más, publica más, se hace notar más, lanza pequeñas señales, busca provocar una reacción sin verbalizarlo. ¿Por qué? Porque quiere comprobar algo sin exponerse del todo. Quiere saber si todavía puede despertarte fácil. Quiere sentir si aún conserva ese acceso emocional que antes parecía automático. Y si tú, en ese momento, vuelves a reaccionar como antes, le confirmas que nada cambió realmente. Pero si mantienes tu centro, tu calma y tu ritmo, entonces la duda dentro de ella crece. Y con la duda, muchas veces crece también la inversión. Porque lo que una persona no logra leer del todo, lo empieza a pensar más. Y lo que empieza a pensar más, muchas veces empieza a sentirlo más. Por eso, una de las mayores señales de que tu ausencia ya está teniendo impacto no es solo que ella vuelva, sino cómo vuelve. Si vuelve más presente, más curiosa, más suave, más activa o más pendiente, es porque internamente algo ya se movió. No siempre será amor, no siempre será obsesión, pero sí suele ser una señal clara de esto. Ya no te siente tan fácil como antes. Y cuando una mujer deja de sentirte fácil, es cuando muchas veces empieza a valorarte de una forma que antes no podía. Ahora dime algo. ¿Alguna vez una mujer volvió a buscarte justo cuando tú dejaste de perseguirla? Parte 5. ¿Cómo mantener su interés sin volver a regalar tu valor? Aquí es donde todo se decide, porque una cosa es lograr que ella vuelva a sentir tu ausencia, pero otra muy distinta es sostener ese cambio sin volver a caer en el mismo patrón que te hizo perder valor al principio. Y esa es la parte que la mayoría de los hombres nunca domina. Porque en cuanto ella vuelve a mostrar interés, en cuanto vuelve a escribir más, en cuanto vuelve a buscar, en cuanto vuelve a reaccionar con más intensidad, muchos hombres cometen el error más destructivo de todos. Vuelven a sobreentregarse. Y lo hacen porque confunden atención con compromiso. Confunden curiosidad con conexión profunda. Confunden una pequeña inversión emocional con una garantía de estabilidad. Y ahí es donde pierden otra vez el control de la dinámica. Porque en lugar de mantener el estándar que provocó el cambio, se emocionan demasiado rápido y regresan a la versión de sí mismos que ella ya había empezado a dejar de valorar. Vuelven a estar siempre disponibles, vuelven a responder como si no tuvieran centro, vuelven a regalar validación sin filtro, vuelven a ponerla otra vez en el centro de su mundo emocional. Y cuando eso pasa, la tensión desaparece otra vez. ¿Por qué? Porque la atracción no se sostiene solo con haber creado impacto, se sostiene con consistencia emocional. Y consistencia emocional significa que tú no cambias tu valor dependiendo de cuánto interés ella te esté dando ese día. Ese es el verdadero poder. No ser intenso cuando ella se enfría, y tampoco volverte adicto a su atención cuando ella se acerca. Porque si tu equilibrio depende de cómo ella actúe, entonces todavía no estás en control de ti mismo. Y si no estás en control de ti mismo, tarde o temprano volverás a entregarte desde la necesidad. Por eso, si de verdad quieres mantener su interés, tienes que aprender a hacer algo que muy pocos hombres saben hacer: recibir sin perder estructura. Eso cambia todo. Porque una mujer puede volver a buscarte, puede darte más atención, puede mostrarse más disponible,
Pero tu trabajo no es lanzarte encima de eso como alguien que estaba muriéndose por una señal. Tu trabajo es observar, ver si hay consistencia, ver si hay intención real, ver si ahora sí existe reciprocidad, ver si su energía cambió de verdad o solo está reaccionando momentáneamente al miedo de perder acceso. Y eso requiere madurez, porque un hombre fuerte no se deja arrastrar por una pequeña subida emocional, no se precipita, no idealiza, no se entrega solo porque por fin recibió un poco de lo que llevaba tiempo esperando. Él sigue presente, sigue tranquilo, sigue abierto, pero ya no está desesperado por convertir cualquier señal en una historia más grande de lo que realmente es. Y eso, para una mujer, es profundamente distinto. Porque cuando tú mantienes tu centro incluso cuando ella vuelve a acercarse, le demuestras algo que vale más que cualquier frase bonita, que tu atención tiene peso, que no cualquiera la activa igual, que no cualquiera la conserva, que no cualquiera accede a tu mejor energía solo por aparecer un poco más. Y ahí es donde tu presencia deja de sentirse común. Ahí es donde dejas de ser el hombre que siempre está y te conviertes en el hombre cuya energía hay que saber sostener. Y esa diferencia es enorme. Porque una mujer puede sentir deseo por muchos hombres, puede sentir curiosidad por varios, puede entretenerse con bastantes. Pero respeto, profundidad y valor real, eso solo lo siente con el hombre que no se regala por necesidad. Así que si hay algo que debes llevarte de este video, es esto. La escasez emocional no sirve para que ella te ruegue, sirve para que tú dejes de traicionarte por atención. Y cuando un hombre deja de traicionarse para ser elegido, empieza a convertirse, casi sin darse cuenta, en el tipo de hombre que ya no necesita perseguir nada. Porque ahora su valor se siente, su presencia pesa, y su ausencia empieza a hablar sola. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez recuperaste el interés de una mujer justo cuando dejaste de darle acceso total a tu energía? Conclusión. Al final, todo se resume en una verdad que muchos hombres aprenden demasiado tarde. Cuanto más fácil eres de tener emocionalmente, más fácil es que dejen de valorarte. Y no porque tengas que volverte frío, no porque tengas que jugar, no porque tengas que convertirte en alguien distante o inaccesible, sino porque tu atención, tu energía, tu presencia y tu profundidad deben tener peso. Porque cuando tú regalas todo eso sin filtro, sin reciprocidad, sin estándar, sin autocontrol, no solo pierdes valor ante ella, también empiezas a perderte a ti mismo. Y ese es el verdadero problema. No que ella se aleje, no que ella cambie, no que ella se enfríe, sino que, por querer retener su atención, termines abandonando tu centro, tu dignidad y tu equilibrio emocional. Y ningún hombre gana de verdad cuando tiene que traicionarse para sentirse elegido. Por eso, la verdadera escasez emocional no consiste en hacerla sufrir, consiste en dejar de estar siempre disponible para quien todavía no ha demostrado saber sostenerte. Consiste en entender que tu energía no es algo que se reparte por miedo a perder a alguien. Y cuando por fin entiendes eso, dejas de perseguir. Dejas de sobreexplicar. Dejas de mendigar conexión. Y empiezas a moverte desde un lugar mucho más fuerte, el lugar del hombre que ya no necesita ser elegido para saber lo que vale. Y curiosamente, es justo ahí cuando muchas veces ella empieza a sentir tu peso de verdad. Así que si este mensaje te resonó, quédate con esta idea. La atención que se regala se acostumbra, pero la presencia que se dosifica se valora. Y ahora quiero leerte. ¿Alguna vez una mujer empezó a buscarte más justo cuando tú dejaste de estar tan disponible? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede abrirle los ojos a más hombres de lo que imaginas.